y hay un déficit democrático que hay que cubrir en el país para que el voto vuelva a tener sentido. Cuando uno quiere que esto cambie, uno tiene que aprender a apreciar los pequeños, los pequeños pasos, los pequeños gestos. Aquella frase china de que cuando das un paso acortas un camino de 1000 leguas. O sea, en la carta es un primer paso pequeño, pero relevante. Incluso yo, a mi juicio, al presidente Maduro le había costado mucho esa carta, no es fácil, con la flota americana instalada ahí en el Caribe, enviar esta carta proponiendo, digamos, el diálogo. Yo creo que fue un error divulgarla cuando alguien la filtró. Alguien que la filtró porque le interesaba que eso se abortara, porque la carta había sido enviada el 6 de septiembre y se filtró una frase de la carta el 21, el 20, o sea, 15 días después. Y entonces el gobierno la divulgó. Cuando el gobierno la divulgó, entonces la Casa Blanca tuvo que responder. Pero incluso el presidente Trump, antes de la respuesta de la Casa Blanca, el presidente Trump había evadido contestar sobre la carta. Y yo creo que el gobierno debe avanzar mucho más en eso, por la vía, por supuesto, privada. Yo incluso creo, lo he dicho, lo voy a repetir aquí, yo creo que la gran propuesta, que el audaz, contundente, que el gobierno debería hacerle a los Estados Unidos es el regreso de la DEA. Sí, ok, me acusa de ser un Estado narcotraficante. La prueba de que no tengo nada que ver con eso. Vamos a combatir, vamos a luchar en conjunto contra la droga. Porque la narrativa de que es un Estado narcotraficante, aunque sea falsa, puede justificar cualquier tipo de actuación. Y después que se produzca la actuación y las consecuencias de la actuación, ¿qué importa si era mentira? Las armas de destrucción masiva en Irak eran mentiras, pero la destrucción fue real. Y los miles y miles de muertos iraquíes y americanos fueron reales. Y la destrucción de la infraestructura iraquí fue real. Y Irak no quedó más amigo de los Estados Unidos, quedó mucho más distante de los Estados Unidos. Con esa guerra perdieron los Estados Unidos y perdió Irak, perdió más Irak. En cualquier confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, pierden los Estados Unidos y pierde Venezuela, pero pierde más Venezuela, porque es menos poderosa, porque Venezuela no tiene ninguna posibilidad de una confrontación militar con los Estados Unidos de ninguna naturaleza. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que apostar? Apostar para evitar eso, y eso, la narrativa de la droga es muy peligrosa, porque te autoriza cualquier tipo de actuación. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, de verdad, yo creo que en Venezuela no va a ocurrir una invasión, pero sí tiene que haber un acuerdo político real. O sea, que le entre a la economía, que le entre al salario, que le entre a los presos políticos, que le entre a buscar una fórmula política de apertura. Porque tampoco es que no va a haber ningún acuerdo, y como no va a haber una invasión, entonces esto se va a quedar ahí. Y el gobierno se atrinchera, con la excusa de la invasión se atrinchera. Y se cierra